Más allá de un diseño que a muchos de nosotros todavía nos cuesta aceptar, aquí veremos qué tal es el Serie 4 como producto, tal como lo hacemos en otras pruebas de otros vehículos, analizando su manejo, su desempeño y sus aspectos interiores. La nueva generación del coupé sobre el BMW Serie 3, llamado Serie 4 desde el año 2013, se renueva del todo sobre la más reciente base de la marca en el segmento D, que a pesar de la aparición de muchos SUVs, sigue siendo un pilar de ventas y un auto muy aspiracional en el segmento premium. Contra el pasado Serie 4 crece en absolutamente todas las dimensiones, en especial a lo largo pues ganó casi 13 centímetros, aunque a lo ancho es casi 3 centímetros más voluminoso y a lo alto, en cambio, solamente aumentó 6 milímetros. La distancia entre ejes es la misma del Serie 3 G20 con 285 centímetros y, eso sí, las vías de los ejes son más anchas, lo que complementa su menor centro de gravedad, pues un Serie 3 mide 1.44 metros de alto contra 1.38 del Serie 4. Antes que nada, un poco de contexto de lo que son estos coupés de la Serie 3. Y es que en mi opinión, e insisto, en mi opinión y en mi experiencia, para mí el equilibrio ideal en los últimos 20 años más o menos lo alcanzó el E46. Siempre me pareció de un tamaño perfecto. Ahí Enrique, nuestro productor, les irá poniendo fotos de cada uno para quienes no los ubican. Y así, el E46 fue el equilibrio perfecto entre cómo respondía dinámicamente, entre el tamaño, que era el ideal, ni muy grande ni muy pequeño. De hecho, en esa época todavía les decían compactos, premium. Ahora estos son medianos y los compactos se volvieron pues lo que es el Serie 2, una 3, un CLA, todo eso. ¿Qué pasa? Del equilibrio y de ese punto alto de BMW con el E46 pasamos a los E90, E92, E93 que se me hacían, y aclaro, estoy hablando de versiones normales, no de las versiones M. Pasamos a los E90, E92 que eran más rígidos, muy ágiles, pero también más incómodos. Entonces BMW compensó de más con la siguiente generación, con los F30, con el anterior Serie 4 Coupé y bueno, el primer Serie 4 Coupé, que era el F32, y los hicieron muy blandos, pero también eran más prácticos, eran más cómodos en ciudad, no se golpeaban tan fácil por debajo, porque los E46 y los E92 se golpeaban muy fácil por debajo. Entonces los F30 y los F32 ya no se golpean tan fácil. Vamos a salir aquí. 2000 years later. Pasaron los años e incluso las versiones más potentes del anterior Serie 4 se sentían muy blandas. No voy a decir que torpes, pero ese manejo tan característico de BMW estaba un poquito filtrado, sobre todo en la dirección, en cómo balanceaba, en el control de la suspensión. ¿Qué es lo que está pasando con esta nueva generación, con este Serie 4, este G22? Lo primero es que, como buen coupé, es sutilmente más duro que el sedán, o al menos así lo siento yo. Es sutilmente más duro que los 2330 que he manejado del actual Serie 3. Es sutilmente más duro. Sigue comunicando mucho del estado del camino. De hecho, esto es una vía que está en muy buen estado y aún así siempre hay un leve movimiento que seguramente se va a reflejar en las cámaras. Pero no llega a esa sequedad, por ejemplo, que podía estar en el E92. Es como si se hubiera conseguido un equilibrio entre las anteriores generaciones, en esa agilidad y en ese tacto, pero tampoco sin sacrificar en que sea un auto utilizable, porque esto no es una versión tan alta. Esto es un 430, tiene un paquete M, entonces al final del día va a ser un auto de diario también. Y en ese sentido lo hace muy bien, lo hace con mucho refinamiento. Creo que dinámicamente es el mejor equilibrio en este momento en el segmento, porque un clase C coupé, por ejemplo, los últimos Mercedes han buscado también una precisión que antes caracterizaba a BMW, pero no está tan pulido.
Y una 5 es más un Gran Turismo. Un Audi A5 es un Gran Turismo, o sea, no pierde precisión, pero hay un leve retraso en ciertos mandos y en la calibración para que sea un auto de vías de alta velocidad y no de tanto el uso en curvas, como un poco más entretenido, por decirlo así, que ese es más el perfil de BMW, ese perfil petrolhead que le gusta más una vía de montaña, que le gusta más un manejo más conectado. Y eso se nota también en la calibración de todos los mandos. Del pedal del acelerador, que como tiene que ser está anclado desde abajo, entonces es mucho más fácil modularlo. Obviamente la respuesta del acelerador en sí, la respuesta también del motor. Se mantiene un 2 litros turbo y el auto es más pesado. Si lo comparamos, por ejemplo, a un 430 de la generación pasada, sube más o menos unos 35 kilos. Sube más o menos unos 35 kilos, pero compensaron en subirle 50 newtons metro al torque del 2.0 y los cuatro primeros cambios de la caja son más cortos. Entonces lograron mejorar la aceleración y acomodaron los cambios altos, y de hecho mejoraron la aerodinámica para que a su vez los consumos sean más bajos. Entonces la respuesta es lineal, la respuesta es pareja. Siempre va a haber un retraso del turbo, eso es natural, pero está muy bien controlado, y la caja es difícil que la sigan perfeccionando. Esto yo creo que es el tope de lo buena que puede ser una caja automática tradicional. No es un doble embrague, es la tradicional ZF8 HP, como siempre muy suave, muy refinada, muy inmediata. Entonces dinámicamente es un carro muy perfeccionado, y eso es muy agradable en el Serie 4. Y estoy hablando como producto, no estoy hablando del diseño. Para el diseño yo creo que destinaremos otro espacio para hablar del diseño de lo que es el Serie 4, que eso es lo más polémico de esta generación definitivamente. Pero como producto y dinámicamente me parece que está muy muy bien conseguido, porque al final del día esto sí es un BMW auténtico, en el sentido de que ya los compactos como el Serie 1 o el Serie 2 Gran Coupé perdieron esa esencia del motor longitudinal y la propulsión trasera, que es la gracia de un BMW, es casi el cliché de un BMW. Y este Serie 4 y el Serie 3 todavía lo mantienen, y esperemos que lo sigan manteniendo a futuro. Eso también se nota, ese balance y esa fluidez. Si uno realmente le gusta salir a carretera, si uno le gusta sentir un carro, eso se va a notar, eso se va a sentir, y eso es lo que le va a dar sentido a un producto de estos, más allá de esa imagen aspiracional que pueda reflejar por el hecho de ser un BMW, que muchas personas pues les gusta la marca, es más por lo que refleja esa imagen para esas personas, y no tanto por ese contexto detrás de la parte técnica, que yo insisto mucho en eso. Lo realmente importante en un automóvil es la parte técnica. Entonces en ese sentido el Serie 4 cumple bastante bien. Ya entrando a comentarios más detallados del manejo y el chasis, creemos que las Goodyear Eagle F1 de serie se podrían quedar cortas bajo mucha exigencia, así que el eje delantero pierde agarre con cierta prontitud en curvas cerradas, mientras que en mojado al eje trasero le podría faltar motricidad en adelantamientos. En ese sentido extrañamos por ejemplo unas Michelin Pilot Sport 4S o incluso unas Pirelli P0. Además, si el asfalto muestra muchas irregularidades que hagan mover mucho las ruedas verticalmente, aparecen unos puntos muertos en la dirección en los que pierde retroalimentación y firmeza. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado, hechas con un equipo de medición especializado.
Y como es de esperarse y como es normal desde hace muchos años, el Serie 4, o sea el coupé de la Serie 3, tiene un interior casi idéntico, para bien y para mal. En el caso de esta nueva generación, de los G20, G22, etc., es para bien en su mayoría porque consiguieron darle un aspecto muy funcional, muy de esa vieja BMW, en el que lo vistoso no es prioritario. O sea, no es que se vea demasiado lujoso ni que se esfuerce en ser demasiado lujoso, sino que más bien prioriza lo que es los ajustes y la funcionalidad y la ergonomía. Entonces es un interior que si uno ya ha manejado un BMW antes, o que si uno ha manejado un auto similar antes, uno entiende prácticamente todo de inmediato. No se requiere un tiempo de costumbre muy largo para acostumbrarse, valga la redundancia, a las funciones que hay, que son pues funciones muy normales en este tipo de vehículos. El iDrive, como siempre, es uno de los sistemas que, en mi opinión, es la referencia en este momento en cuanto a estas interfaces que funcionan con una pantalla táctil, porque pues esta pantalla también es táctil y es mucho más fácil, por ejemplo, que el Command de Mercedes, que ahora es el MBUX, que evolucionó al MBUX, y que el MMI de Audi. El MMI de Audi lo que hizo fue abandonar la perilla y volverlo todo una pantalla. ¿Cuál es la desventaja ahí? Que incluso se alcanza a notar un poco en BMW. No solo hablo de este modelo, sino de varios. Y es que si vuelven todo táctil, uno no puede ir tanteando, uno se tiene que distraer más, porque si uno va manejando, uno ya sabe que el botón, por ejemplo, de la climatización automática está acá, y uno ya siente que aquí yo puedo subir o bajar la temperatura. No depende todo de una pantalla táctil, por más de que les pongan estas funciones de que vibren cuando uno presione en alguna parte de la pantalla, eso no resuelve del todo el problema. Entonces hay una buena mezcla entre botones, temas táctiles, y pues acá, si uno no quiere tocar la pantalla, de todas maneras uno puede navegar acá muy fácilmente, y realmente es muy fácil acostumbrarse porque pues están los accesos directos de siempre, de la navegación, regresar al home, lo que es media, pues lo que uno conecte de el celular, la radio, todo eso, y el teléfono. Entonces no es complicado. Hay unos pequeños pasos hacia atrás, en mi opinión, pero eso es algo ya muy personal, y es que manejando, para cambiar los modos de manejo, antes era un modo de selección, eran unas flechitas y uno lo podía usar a ciegas. Ahora son unos botones que, si acaso, se siente la separación de los botones acá con un relieve, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no se usa con la misma facilidad. Si yo estoy muy concentrado en la vía y quiero pasar del Comfort a Sport, va a ser más complicado yo hacerlo tanteando que cuando lo hacía uno antes, en la generación anterior de estos vehículos. Cosas que son buenas soluciones y que se mantienen, y que me encanta, por ejemplo, de BMW, es que, por ejemplo, los presets del radio, por ejemplo, o puede ser de otros botones, con solo tocarlos, el auto le dice a uno cuál es la función que está ahí guardada, y eso se alcanza a ver ahí en la pantalla. Son esos pequeños detalles que hacen un poco mejor la vida a bordo. Y ahora, detalles propios del Serie 4. Primero, es que en BMW yo siempre me acostumbré a guardar la memoria de los asientos directamente en el asiento. A veces uno lo hacía a ciegas. Ahorita se les ocurrió ponerlo en la puerta. Me parece un detalle mejor, porque pues es más fácil de ver. Uno simplemente pone el set y la memoria, pone su memoria acá, sin tener que estar mirando acá en el asiento. Y pues algo que está desde el Serie 3 E92, y es que al uno entrar al carro, aquí yo ya tengo el cinturón puesto, pero si no tengo el cinturón puesto, se acerca un brazo, que sale un brazo eléctrico y me acerca el cinturón, porque al ser un coupé, el poste B está más atrás, entonces no tengo que estirar tanto el brazo. Eso no es realmente tan novedoso, eso uno lo veía, por ejemplo, en un Mercedes clase S, un C126 de hace más de 30 años. Pero no deja de ser un accesorio útil que diferencia, por ejemplo, y hace más funcional la vida en un coupé dentro de lo que se puede. Algo que también quería comentar, y es reciente de todos los BMW, es que yo personalmente extraño
los instrumentos de antes. Las dos esferas limpias, perfectamente legibles, con toda la información necesaria, con el indicador de aguja del consumo instantáneo. Después BMW lo empezó a digitalizar gradualmente y quedaban las dos esferas. Y ahora quedó este diseño que se estrenó, por ejemplo, en el Serie 8. Y volverlo todo digital en los instrumentos, creo que envejece más rápido ese diseño. Estas soluciones gráficas así, que se confían tanto en digitalizarlo todo, me parece que envejecen más rápido. En cambio, las esferas eran un sello de BMW que ahorita ni siquiera podemos acceder en ningún modelo. Este es un 430 que no está especialmente equipado, no tiene tantas opciones y aún así pues ya tiene estos instrumentos digitales. A mucha gente seguramente le va a gustar, seguro a ese público más joven le va a gustar, pero bueno, yo soy un poco tradicionalista en ese sentido. Así que al final del día, sí, es un Serie 3 por dentro, con los detalles propios de un coupé y realmente es un interior que está bien hecho en general, sin enfocarse demasiado al lujo y que funcionalmente no tiene prácticamente ninguna tacha. De hecho, lo único que uno puede notar es que el equipamiento de serie, como en buen auto premium, a uno le van a cobrar los opcionales así uno esté pagando. ¿Por qué? Uno paga por el manejo y uno paga por algunas soluciones técnicas, pero uno no paga por accesorios. ¿A qué me refiero? Este Serie 4 no tiene los gestos, que uno sube y baja el volumen solo con el dedo. Realmente eso no es indispensable. No tiene luces con seguimiento en curvas. El espejo interior no es fotosensible, entonces toca moverlo manual. Pero si uno se pone a pensar, son prioridades. Eso uno lo puede equipar, pues tachando el catálogo de opciones. Pero mucha gente yo sé que va a esperar esos accesorios y que mucha gente va a priorizar los accesorios sobre lo que es la experiencia y la parte técnica del carro. Entonces pues algo que me parece que vale la pena mencionar también. Para entrar a la segunda fila, los asientos delanteros se mueven eléctricamente después de jalar una palanca en el respaldo. El acceso como siempre es complicado, pero el espacio para dos personas de unos 1.75 metros de alto es bueno y hasta se destinó una zona de temperatura adicional de la climatización atrás. El baúl pierde 5 litros contra el Serie 4 anterior. Ahorita el Serie 4 no la tiene tan difícil, pues sus rivales directos en Audi y Mercedes-Benz ya acumulan muchos años en el mercado, pero aún así creemos que el BMW se va a mantener un buen tiempo como un referente por su equilibrio entre manejo y un interior bien resuelto. ¿Qué le quita fuerza ante los más puristas? Una apariencia alejada de las tradiciones de sobriedad y la historia de la marca, pero eso no será problema para los clientes más jóvenes o más abiertos. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.